La comprensión de la realidad invisible que sostiene la figura de un icono de éxito constituye el primer paso para desmitificar la grandeza y entenderla como un proceso de construcción deliberada y no como un golpe de fortuna. Debemos aprender a mirar más allá de la superficie brillante de los trofeos, de las celebraciones eufóricas en los estadios y de la imagen de invencibilidad que proyectan los medios de comunicación, para reconocer que lo que vemos es solo la punta de un iceberg sumergido en un océano de renuncias. El éxito de un atleta de élite no es, bajo ninguna circunstancia, un producto del azar, de la suerte o de un talento sobrenatural que funciona de manera automática. Es en cambio el resultado acumulado y geométrico de una serie de sacrificios extremos que ocurren en la esfera privada, lejos de las luces y los aplausos. La mayoría de las personas admiran el resultado final, pero muy pocas están dispuestas a pagar el precio de la entrada en su propia vida cotidiana, pues la excelencia exige una disciplina que a menudo roza la obsesión y que implica sacrificar placeres, descansos y comodidades que el resto de la población considera derechos inalienables. Esta realidad invisible se forja en el compromiso con lo que sucede cuando nadie está mirando, en esas horas de entrenamiento solitario, en el rigor de una alimentación diseñada para el rendimiento y no para el placer, y en la priorización del descanso regenerativo sobre la vida social. Mientras el mundo celebra la victoria final, el atleta ha pasado años venciendo a su propia debilidad en el silencio de la madrugada. Lo que define a un icono no es su capacidad de brillar en el partido, sino su capacidad de sostener el esfuerzo en los días en que el cuerpo duele, la motivación es nula y el resultado todavía parece una fantasía lejana. El sacrificio extremo implica también una gestión implacable del entorno. Significa decir no a distracciones, a amistades que no aportan al propósito y a gratificaciones inmediatas que podrían comprometer la visión a largo plazo. Esta soledad estratégica es el campo donde se cultiva la mentalidad de acero que luego, ante la presión de miles de personas, se manifiesta como una calma imperturbable. El talento, aunque necesario como punto de partida, es el recurso más sobrevalorado en la narrativa del éxito, ya que sin la estructura de sacrificio que lo soporte, tiende a desvanecerse ante la primera gran dificultad. La verdadera fuente de la invencibilidad es el hábito de la entrega total. Debemos entender que cada logro público ha sido comprado de antemano con 1000 renuncias privadas. Quien aspira a resultados extraordinarios debe aceptar que su vida privada dejará de ser ordinaria. No puede pretenderse el destino del 1% manteniendo las rutinas del 99% restante. La realidad invisible es, por tanto, una forma de ascesis moderna donde el individuo se despoja de lo superfluo para convertirse en una herramienta perfecta de su propia ambición. Este nivel de entrega es lo que otorga la autoridad moral para liderar y el derecho a reclamar la cima, pues el atleta sabe que su éxito no es una coincidencia, sino un acto de justicia hacia su propio esfuerzo. Reconocer esta dimensión oculta nos permite también desarrollar una empatía más profunda y un respeto real por el proceso de los demás. Al entender que el éxito tiene un costo humano altísimo, dejamos de sentir envidia y empezamos a sentir admiración por la voluntad ajena. La imagen de invencibilidad es, en realidad, una armadura construida con las cicatrices de 1000 batallas internas ganadas contra la pereza y el miedo. El sacrificio no es un castigo, sino la moneda de cambio para la libertad de ser el mejor. Cuando decides que tu vida será un testimonio de excelencia, aceptas que tu esfera privada será el laboratorio donde se prueben tus límites. La verdadera grandeza es invisible la mayor parte del tiempo. Se manifiesta solo por instantes ante el mundo, pero se vive y se respira en cada decisión diaria que nos aleja de la mediocridad y nos acerca a la perfección técnica y mental. Esta filosofía de la realidad invisible nos enseña que el carácter se construye en la oscuridad y se revela en la luz. Si quieres tener lo que pocos tienen, debes estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen en su intimidad. La disciplina no es una restricción, sino el andamiaje que permite al talento elevarse por encima de la masa. Al final, el icono de éxito no es alguien que nació diferente, sino alguien que decidió vivir de manera diferente, sacrificando lo que es por aquello en lo que se puede convertir. Esta transformación requiere una paciencia heroica y una fe inquebrantable en que el trabajo invisible dará frutos visibles en el momento oportuno.
La victoria es simplemente el eco de una voz interna que nunca aceptó un no por respuesta durante los años de anonimato y esfuerzo sostenido. Finalmente, debemos integrar esta lección en nuestra propia búsqueda de metas financieras y personales. No busques el brillo externo si no estás dispuesto a trabajar en la sombra. No desees el trofeo si no amas el entrenamiento. El valor de un ser humano se mide por lo que es capaz de sacrificar por su visión. La realidad invisible es el lugar donde se decide el destino, y solo aquellos que se atreven a habitar ese espacio de sacrificio con alegría y propósito son los que terminan dejando un legado que el tiempo no puede borrar. Que tu vida privada sea el testimonio más fiel de tu ambición, asegurando que cuando llegue el momento de brillar, tu éxito sea la consecuencia natural de una integridad que se forjó en el fuego del sacrificio silencioso y diario. La comprensión del legado emocional, como el motor definitivo de la ambición humana, constituye un cambio de paradigma esencial para quien busca una grandeza que trascienda lo superficial. Debemos reconocer que la verdadera fuente de fortaleza, esa energía inagotable que sostiene a un individuo en los momentos de máxima presión y agotamiento, no reside en la acumulación de lujos, en la posesión de bienes materiales, ni en el estatus social alcanzado. Por el contrario, esta fuerza emana de las raíces familiares más profundas y del ejemplo ético de figuras fundamentales, como un padre o una madre trabajadores, que en medio de la escasez más absoluta han sabido transmitir una lección de valor incalculable. Este legado emocional nos enseña que el valor real de una persona no se mide por la cantidad de recursos que posee en sus manos, sino por la firmeza de su negativa a rendirse ante la adversidad. Cuando un niño observa a sus padres luchar contra la precariedad con dignidad y persistencia, está recibiendo una educación en resiliencia que ninguna escuela de negocios podrá igualar jamás, pues aprende que la ambición no nace de la codicia, sino de un profundo sentido del deber y del deseo de honrar el esfuerzo de quienes le precedieron. El legado emocional actúa como un combustible de alta densidad que arde con mayor fuerza cuando las condiciones externas se vuelven gélidas. Mientras que la motivación basada en la riqueza material tiende a fluctuar según la satisfacción de los caprichos, la ambición que se nutre del ejemplo familiar es imperturbable porque está ligada a la identidad y al honor. Recordar el sudor de un padre que trabajó en la limpieza de estadios o la abnegación de una madre que sacrificó su bienestar por la alimentación de sus hijos genera una deuda de gratitud que solo puede pagarse a través de la propia excelencia. Esta conexión con las raíces impide que el éxito nos corrompa, pues nos recuerda constantemente que somos el resultado del sacrificio ajeno. El lujo es un adorno que puede desaparecer, pero el carácter forjado en la observación de la lucha humilde es una propiedad eterna del espíritu que nos permite navegar cualquier crisis con la frente en alto, sabiendo que nuestra valía es intrínseca y no depende del saldo de una cuenta bancaria. La ambición impulsada por este legado emocional es por naturaleza una ambición con propósito. No se busca ganar por el simple hecho de acumular victorias, sino para validar el esfuerzo de un linaje que no tuvo las mismas oportunidades. Este motor nos otorga una ventaja competitiva masiva, mientras otros se rinden cuando ya han ganado lo suficiente para vivir cómodamente. El individuo con un fuerte legado emocional sigue adelante, porque su meta es trascender la escasez de sus antepasados y elevar el nombre de su familia a un nuevo nivel de dignidad. La negativa a rendirse se convierte en un rito de lealtad. Fallar no es solo una derrota personal, sino una traición al ejemplo de perseverancia que se recibió en la infancia. Por ello, la resiliencia de quien lucha por algo más grande que sí mismo es prácticamente inquebrantable, transformando cada obstáculo en una oportunidad para demostrar que las lecciones de humildad y trabajo duro recibidas en el hogar son más poderosas que cualquier barrera económica o social. Debemos desaprender la idea de que la falta de privilegios es una debilidad, para empezar a verla como el terreno más fértil para el crecimiento de una voluntad indomable. El ejemplo de una figura paterna que, a pesar de no poseer lujos, mantuvo su integridad y su compromiso diario, enseña que el hombre es el dueño de su actitud, incluso cuando no es dueño de sus circunstancias. Esta lección de soberanía personal es el núcleo de la verdadera ambición. Quien crece viendo que el respeto se gana con el sudor y no con la apariencia,
desarrolla una inmunidad natural contra la vanidad y la complacencia. El éxito se convierte entonces en una herramienta para proteger y proveer a los suyos, devolviendo al concepto de ambición su nobleza original. La fortaleza no está en el oro que brilla, sino en la madera del árbol familiar que ha resistido 1000 inviernos sin quebrarse, y es de esa madera de donde se tallan las personalidades que terminan cambiando el curso de la historia. Integrar este legado emocional en nuestra propia ruta hacia la libertad financiera implica actuar con una gratitud militante. Significa que cada paso que damos hacia la cima es un paso que damos en nombre de aquellos que no pudieron llegar, pero que nos dieron los hombros para subir. La ambición deja de ser una carga estresante para convertirse en una misión inspiradora. Al reconocer que el valor de nuestra vida se mide por nuestra capacidad de persistir y de transformar la realidad para nuestras futuras generaciones, eliminamos el miedo al fracaso. El fracaso es solo un estado temporal que no puede derrotar a quien lleva en su sangre el ejemplo de una lucha generacional. Tu historia no comienza contigo. Tú eres el capítulo donde los sacrificios del pasado finalmente rinden frutos de victoria. Honrar ese pasado es la forma más segura de garantizar un futuro de grandeza real y de plenitud compartida. Finalmente, el legado emocional es el único tesoro que podemos heredar y transmitir que no está sujeto a la inflación ni a la depreciación. Al convertirnos en personas de éxito a través del trabajo duro y la disciplina, estamos creando a nuestra vez un nuevo legado para quienes nos siguen, enseñándoles que la verdadera riqueza es la capacidad de levantarse una vez más de lo que uno cae. No permitas que el brillo de los lujos te distraiga de la esencia de tu fuerza. Vuelve siempre a la imagen de quienes creyeron en ti cuando no eras nadie y deja que esa memoria sea el viento que sople tus velas en alta mar. La ambición más potente es la que se arrodilla ante sus raíces para poder levantarse por encima de las estrellas, pues solo quien recuerda de dónde viene posee la brújula necesaria para llegar a donde pertenece, con una integridad que el mundo no podrá comprar ni destruir. La comprensión de que la escasez no es una limitación biológica, sino el entorno más fértil para la forja de una voluntad inquebrantable, constituye una de las verdades más transformadoras para quienes aspiran a la excelencia. Debemos analizar cómo el hecho de crecer en un entorno privado de oportunidades evidentes, como las calles de una isla remota, o cualquier barrio donde los recursos son un bien de lujo, obliga al individuo a desarrollar una mentalidad de acero que difícilmente se gesta en la comodidad de la abundancia. La escasez actúa como un proceso de templado para el alma. El hambre, la falta de calzado adecuado para jugar y la ausencia de contactos influyentes eliminan cualquier rastro de derecho o complacencia, dejando solo la materia prima de la ambición pura. En este escenario, la supervivencia se convierte en el primer maestro de estrategia, y la carencia se transforma en el combustible que enciende un deseo ardiente de superación. Entender que el origen humilde no define el techo de un ser humano, sino que proporciona los cimientos de su resistencia, es el paso fundamental para convertir un sueño que el mundo tilda de inalcanzable en una realidad que termine impactando a escala global. Este proceso de formación del carácter en la privación nos enseña que la claridad del destino es infinitamente más poderosa que las condiciones de la partida. Cuando un joven se encuentra en una situación donde lo único que posee es su pasión, se ve obligado a agudizar su enfoque de una manera casi obsesiva, pues no tiene el lujo de fallar ni una red de seguridad que lo proteja de la caída. Esta falta de alternativas genera una determinación binaria: o se alcanza la cima o se permanece en la sombra. Y es precisamente esa presión la que produce los diamantes de la disciplina. La mentalidad de acero no nace de la confianza ciega, sino de la acumulación de pequeñas victorias sobre la precariedad cotidiana. Aprender a jugar fútbol con un balón desinflado o entrenar bajo la lluvia sin la indumentaria correcta son actos que entrenan al cerebro para buscar soluciones allí donde otros solo ven excusas. La escasez despoja al individuo de la fragilidad y le otorga una ventaja competitiva invisible: la capacidad de sufrir con propósito y de persistir cuando los que lo han tenido todo deciden retirarse ante la primera señal de incomodidad. La transformación de una realidad precaria en un destino de grandeza mundial exige una reconfiguración de la narrativa personal, donde el individuo deja de verse como una víctima de su código postal para reconocerse como el autor de su propia epopeya.
Crecer en Madeira o en cualquier periferia del éxito convencional te otorga una perspectiva de mundo basada en el mérito y no en la herencia. Al no tener privilegios que proteger, tienes todo el universo por ganar. Esta libertad absoluta que otorga la nada es lo que permite soñar en grande sin los límites de la sensatez que suele imponer la clase media. La claridad del destino funciona como un faro que atraviesa la niebla de la pobreza. Si sabes con absoluta certeza a dónde te diriges, los baches del camino, por profundos que sean, dejan de ser obstáculos para convertirse en hitos de tu propio progreso. La realidad mundial no se conquista con recursos financieros iniciales, sino con la densidad de una personalidad que ha sido moldeada por la necesidad de demostrar que el talento y el trabajo duro son las únicas monedas que realmente compran la inmortalidad. Debemos desmitificar la idea de que la falta de oportunidades es un muro infranqueable, para empezar a verla como un filtro de selección natural de líderes. La escasez te enseña a valorar cada gramo de progreso y a proteger tus logros con una ferocidad que solo conoce quien ha pasado hambre. Esta actitud de hambre eterna es la que permite que incluso después de alcanzar la fama y la riqueza, el individuo siga entrenando como si fuera el primer día, porque en su memoria celular aún reside el recuerdo de las calles donde nada le fue regalado. La formación en la escasez otorga una inmunidad contra la vanidad. Por muchos lujos que te rodeen, tu carácter sigue siendo el de aquel niño que sabía que su única salida era la excelencia absoluta. No importa si tu punto de partida fue una choza o una habitación compartida. Lo que importa es si esa carencia logró encender en ti una visión tan potente que la realidad física no tuvo más remedio que doblegarse ante ella. Integrar esta visión en nuestro camino hacia la libertad financiera implica abrazar nuestras propias limitaciones actuales, no con resentimiento, sino con la gratitud del guerrero que reconoce su campo de entrenamiento. Si hoy te faltan recursos, alégrate, porque eso significa que tu creatividad y tu voluntad están siendo puestas a prueba de una manera que las fortalecerá para siempre. La escasez es temporal, pero el carácter de acero que construyes en ella es eterno. La claridad de tu destino debe ser tu brújula diaria. No permitas que la pequeñez de tu entorno actual dicte la magnitud de tus proyectos. Eres el resultado de tu capacidad para transformar la falta de oportunidades en una oportunidad única de forjar una identidad imbatible. La verdadera riqueza no es el dinero que puedas tener hoy, sino la persona en la que te conviertes cuando decides que tu origen humilde es tu mayor medalla de honor y el motor que te llevará a conquistar lo que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Finalmente, la lección de las calles es que la vida no regala nada, pero lo ofrece todo a quien tiene la fuerza de voluntad para arrebatarlo a través del trabajo incansable. Al mirar hacia atrás desde la cima del éxito mundial, te das cuenta de que no habrías llegado allí de haber tenido una vida cómoda, porque el confort es el cementerio de la ambición. La escasez fue tu mejor mentora, la que te enseñó a ser fuerte, a ser astuto y a nunca, bajo ninguna circunstancia, conformarte con menos de lo que tu visión te dictaba. El carácter es el destino, y un carácter forjado en la escasez es un carácter diseñado para ganar siempre. Honra tus raíces humildes, pero mantén tu mirada en las estrellas, asegurando que tu paso por el mundo sea el testimonio de que un ser humano con una mentalidad de acero puede transformar el rincón más olvidado del mapa en el centro de atención del universo entero. La comprensión de que el éxito individual puede y debe ser un acto de devoción hacia la memoria de quienes nos precedieron constituye una de las fuerzas motrices más puras y potentes de la experiencia humana. Debemos entender que la búsqueda de la excelencia personal no es simplemente un ejercicio de vanidad o una carrera por el reconocimiento social, sino que puede transformarse en un compromiso sagrado de honra, un homenaje viviente dirigido a aquellos seres queridos que ya no están físicamente con nosotros pero que depositaron su fe en nuestro potencial cuando no éramos más que una promesa incierta. Este compromiso de triunfar se convierte en un cordón umbilical con el pasado que dota a cada una de nuestras acciones de un sentido de trascendencia. Ya no jugamos el partido de la vida solo por nosotros mismos, sino para validar el sacrificio, el amor y las esperanzas de quienes nos sostuvieron en sus brazos antes de partir. La promesa de hacer sentir orgullosos a esos arquitectos silenciosos de nuestro destino se transforma en una chispa inagotable de pasión, una combustión interna que no depende de la motivación externa y que impulsa cada logro con la fuerza de un mandato ancestral. Cuando la excelencia se convierte en una forma de honor, la pereza y el desánimo pierden su capacidad de sabotear nuestro progreso,
pues rendirse dejaría de ser una debilidad personal para transformarse en una falta de lealtad hacia nuestro linaje. Debemos considerar que aquellos que creyeron en nosotros desde el principio, a menudo sin ver un solo resultado tangible, invirtieron su activo más valioso, su esperanza. Honrar ese legado implica llevar nuestra capacidad de ejecución hasta sus límites últimos, asegurando que su nombre y su esfuerzo sean recordados a través de la magnitud de nuestras victorias. Cada trofeo que se levanta, cada negocio que prospera y cada meta que se conquista, es una oración de gratitud que resuena en la eternidad, demostrando que el amor y la fe de nuestros ancestros no fueron en vano. Esta perspectiva elimina la presión asfixiante del éxito y la sustituye por una responsabilidad inspiradora. Ya no temes al fracaso porque tu motor no es el miedo, sino el deseo ardiente de ser el testimonio viviente de la grandeza de tu familia. Esta mentalidad de honra, a través del logro individual, nos otorga una inmunidad psicológica contra las críticas y los obstáculos temporales del camino. Si tu pasión se alimenta de la memoria de un padre que te enseñó a luchar, o de una madre que soñó con que fueras más allá de lo que ella pudo, las burlas de los extraños o los reveses del mercado se vuelven ruidos insignificantes. La chispa inagotable de la que hablamos nace de saber que tu éxito es la culminación de una historia que empezó mucho antes de que tú nacieras. Eres el representante de un equipo que incluye a todos los que sacrificaron su comodidad para que tú tuvieras la oportunidad de estar en la arena. Al actuar desde este centro de gravedad, tu ética de trabajo se eleva de manera natural. No necesitas que nadie te vigile ni te motive, porque llevas dentro de ti un tribunal de honor que te exige dar siempre lo mejor de ti en cada instante de acción. La excelencia personal como homenaje exige también una integridad absoluta, ya que no se puede honrar una memoria digna a través de métodos cuestionables o atajos inmorales. El triunfo real es aquel que puede ser dedicado con la frente en alto, sabiendo que el camino recorrido ha sido tan noble como el destino alcanzado. Esta dimensión ética del éxito es lo que permite que el individuo mantenga su humildad incluso en la cima de la gloria mundial. Sabes que el éxito es un logro compartido y que tú eres simplemente el ejecutor de una visión colectiva. Al honrar a tus seres queridos a través de tu disciplina y tu brillo, estás sanando las carencias del pasado y abriendo nuevas posibilidades para las generaciones futuras. Te conviertes en un puente de luz entre lo que fue y lo que será, transformando el dolor de la ausencia en la energía necesaria para construir un legado que el tiempo no pueda borrar. Debemos reflexionar sobre el poder de las promesas hechas en el silencio del corazón ante la tumba de un ser querido o frente a su recuerdo constante. Esas promesas son las que separan a los hombres que se rinden ante la fatiga de aquellos que encuentran un segundo y un tercer aliento cuando el cuerpo ya no puede más. La excelencia deja de ser una opción y se convierte en un deber de gratitud. Al elevar tu estándar personal, estás elevando el nombre de quienes te dieron la vida y la dirección. Esta es la forma más alta de éxito, la que no se mide solo en números, sino en la profundidad del orgullo que sentirían aquellos que te amaron incondicionalmente si pudieran verte hoy. Tu vida es su continuación, y tu grandeza es su mayor victoria. Finalmente, integrar esta filosofía en nuestra búsqueda de la libertad financiera y personal nos permite vivir con una intensidad y un propósito que la mayoría nunca conocerá. Cada día de trabajo duro es una flor depositada en el altar de la memoria. Cada decisión valiente es un eco de la voz de quienes nos dijeron que podíamos lograrlo todo. No busques solo la riqueza por el dinero, busca la riqueza como la evidencia de que has honrado tu origen y has multiplicado los talentos que te fueron confiados. La pasión que nace de la honra es eterna porque no se alimenta de la vanidad del ego, sino de la fuente inagotable del amor filial y la lealtad generacional. Vive de tal manera que tu existencia sea el mejor discurso de agradecimiento que tus seres queridos jamás hayan escuchado, asegurando que a través de tu excelencia, su luz siga brillando con más fuerza que nunca en el centro de tu propia realidad triunfante. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.